Con tanto SUV como vemos por la calle, parece que se nos haya olvidado que hasta no hace tanto los automóviles polivalentes por excelencia eran los turismos compactos. Pero a nosotros no se nos ha olvidado que los compactos siguen ofreciendo un estupendo equilibrio entre dimensiones interiores, equipamiento, economía de uso y todo ello en un formato compacto. Por ese motivo os hemos preparado una comparativa con 4 compactos de motorizaciones sensatas con potencias alrededor de los 130 caballos. 4 modelos de origen bien distintos, pero todos ellos con buen nombre y con mucha historia. Aquí tenemos el Toyota Corolla recién actualizado y además con un nuevo motor de 140 caballos híbrido no enchufable, mejor que el anterior de 125. Pues este es el nuevo y reinventado Opel Astra con motor de gasolina de 130 caballos y cambio automático. Y este el Ford Focus gasolina con microhibridación, 125 caballos y cambio manual. Cierra este grupo el Seat León en su variante de gasolina con 130 caballos de potencia y con cambio manual. ¿Queréis descubrir con nosotros cuál de estos coches es el que más os interesa? Pues venga, al lío. Comencemos nuestro repaso a estos 4 compactos con el único híbrido convencional de nuestra comparativa y con el modelo que ha sido actualizado más recientemente, el Toyota Corolla. Desde la llegada a España de su actual generación en 2019, el compacto de la marca japonesa está a la venta solamente como híbrido no enchufable. El Corolla ha sido actualizado en 2023 con cambios poco importantes en la superficie, pero mucho por debajo de aquella, ya que incorpora motorizaciones más potentes y eficientes. Nótese, eso sí, que la unidad proporcionada por Toyota corresponde al acabado Active Plus, el más sencillo de los que ofrece a particulares. A diferencia del compacto de Toyota, que es un restyling sobre el Corolla anterior, el Opel Astra es un modelo completamente nuevo. O no del todo, depende de cómo se mire. La nueva generación del Opel Astra es la primera desarrollada sobre la base tecnológica del grupo Stellantis, y pasa por tanto a convertirse en algo así como la interpretación alemana de su primo francés, el Peugeot 308. El compacto de Opel se ajusta, eso sí, al nuevo lenguaje visual de la marca y muestra una apariencia muy atractiva. La unidad cedida para esta prueba corresponde al acabado superior Ultimate, reemplazado no hace mucho en el catálogo por el casi equivalente GS. Turno para otro clásico de los compactos europeos, aunque provenga de una marca estadounidense. Me refiero evidentemente al Ford Focus. Este modelo fue sometido en 2021 a un rediseño que cambió su rostro y su mirada. También llegaron nuevas opciones mecánicas y de transmisión, además de algunas mejoras en el apartado tecnológico. En el momento de grabar este vídeo, el Ford Focus trae de serie en España el acabado deportivo ST-Line, que incluye suspensión rebajada en 10 mm. La unidad que nos ha cedido Ford corresponde al nivel ST-Line X, ligeramente más equipado. Llegamos por último al más veterano de esta comparativa. No se estará refiriendo a mí, ¿no? No, menos Luismi, para nada. Puro respeto. Es más, ahora que lo dice, si tú has sido y sigues siendo un superpiloto, curiosamente el Seat León ha sido, pero ya no sigue siendo, un superventa. La cuarta generación del Seat León fue desvelada a principios de 2020 y salió al mercado ese mismo año. Trajo consigo un aumento de dimensiones, una variada aunque cambiante oferta de mecánicas y un nivel de equipamiento nunca antes visto en el modelo español. Pese a contar con todo a su favor, la fiebre SUV y la fiebre Cupra han rebajado la presencia del León de marca SEAT, un compacto al que el acabado deportivo FR le sigue quedando muy bien, más todavía con el completo nivel de equipamiento XL. Ya veis que cada uno de estos automóviles presenta su particular propuesta de diseño, pero en lo que se parecen, y mucho, es en sus dimensiones exteriores. Curiosamente, Toyota Corolla, Opel Astra y Seat León coinciden en su longitud total de 4,37 metros, y solo el Ford Focus va 2 centímetros más allá. El Corolla es el que tiene menor distancia entre ejes, 2,64 metros, y se queda a 6 centímetros del Focus, que nuevamente es el que más destaca en esta medida. El Toyota resulta ser también el más estrecho, a 7 centímetros del Astra, que se desmarca con su 1,86 m. El alemán es, a cambio, el modelo de menor estatura, ya que apenas despega 1,44 metros del suelo, pero su trío de rivales, que miden los mismos 1,46 metros, se le quedan muy cerquita. Centímetros arriba o abajo, estos 4 coches son prácticamente igual de grandes o compactos, pero ¿lo serán también sus maleteros? Nos lo cuenta nuestro amigo Néstor, que de compacto tiene poco.
Pues empezamos por el maletero del Toyota Corolla, el más pequeño con diferencia, con solo 361 litros de capacidad con las 5 plazas. Y también es el maletero que menos nos está gustando porque tiene unas formas un poco irregulares que no permiten cargar bien o distribuir bien la carga, un piso bastante alto y, como veis, toda esta zona de aquí va a acabar rayada al cabo del tiempo de subir y bajar cosas. Tampoco tiene doble fondo porque aquí debajo encontramos el kit antipinchazos y prácticamente muy poco hueco para dejar algún objeto adicional. Tampoco tiene más historias, un par de arandelas para colgar una red y poco más. Incluso si abatimos los respaldos de la segunda fila, los 1052 litros nos parecen pocos. El del Opel Astra es el maletero más grande con las 5 plazas en uso. Tiene 422 litros y, como podéis ver, una boca de carga bastante ancha y facilidad para cargar cualquier tipo de bultos. Formas muy cúbicas y, eso sí, tenemos una bandeja rígida que podremos colocar en 2 alturas para ganar un poquito de espacio. Bajo este piso tenemos otro más que podremos levantar, este ya no es tan rígido, y aquí debajo podemos guardar pues algún pequeño objeto como el kit antipinchazos, no tiene rueda de repuesto. Abatiendo los respaldos traseros logramos una capacidad total de 1339 litros. El Ford Focus ofrece un maletero bastante capaz con sus 392 litros y también por sus formas completamente cúbicas que permiten distribuir muy bien la carga. Aquí debajo no tenemos un doble fondo y, como veis, este piso es bastante endeble y nos queda espacio para dejar algún pequeño objeto porque no tenemos rueda de repuesto, pero sí tenemos un gran subwoofer del equipo de audio. Cuando abatimos los respaldos de la segunda fila nos quedan 1354 litros, que es la mayor capacidad de este comparativo. El maletero del Seat León es el segundo más pequeño con las 5 plazas y también el segundo más pequeño de capacidad total. Eso sí, tenemos una boca de carga bastante ancha y este piso bastante alto. No tiene una bandeja para situarla en doble altura, para separar la carga, pero aquí debajo podemos encontrar una rueda de repuesto de tipo temporal que nos va a servir mejor que un kit antipinchazos si tenemos un reventón o tenemos un pinchazo bastante gordo. También encontramos algunos gadgets interesantes como este enchufe de aquí, un enchufe convencional de los 2 pius, el Schuko de toda la vida de 230 voltios, para cargar cualquier tipo de utensilio. Y si abatimos los respaldos de la segunda fila, pues obtendremos 1301 litros, que no está nada mal, pero que no es de lo mejor. Normalmente, cuanto más espacio se destina al maletero, menos queda para las plazas traseras y viceversa, pero como estamos a punto de comprobar, esa no es una ley escrita en piedra. En el Toyota Corolla el acceso al interior es particularmente complicado porque la apertura de la puerta no es muy amplia, el hueco es bastante pequeño y además el techo queda muy bajo. Realmente es complicado entrar aquí. En la banqueta trasera del Corolla hay suficiente espacio a lo ancho, pero no tanto a lo alto y sobre todo a lo largo, ya que el modelo de Toyota es el que menor distancia entre filas ofrece de los coches de esta comparativa. De manera que este vehículo es el peor tanto por espacio para los ocupantes como para su equipaje. Y al menos en este nivel de acabado tampoco tenemos grandes detalles de confort, porque aquí en medio, por ejemplo, solamente tenemos un hueco donde tal vez dejar el teléfono móvil, pero no donde conectarlo, porque no hay tomas USB, ni tampoco hay salidas de aireación. En el Opel Astra el acceso es sencillo porque el ángulo de apertura de la puerta es correcto, pero sobre todo porque tenemos bastante altura libre al techo. Una vez sentados comprobamos que estas plazas traseras son aprovechables. Tenemos más espacio para las piernas que en el Corolla porque hay más distancia entre filas. Y la altura al techo también es bastante buena. De hecho, es la segunda mejor de esta comparativa. La banqueta sí es un poquito más estrechita, pero a cambio es bastante cómoda, aunque eso sí, los respaldos quedan bastante verticales. Por último, en esta consolita central tenemos 2 salidas de aireación y un puerto USB de tipo A, con A de antiguo. Ya veis que el hueco de acceso al habitáculo del Ford Focus es razonablemente amplio, pero tiene formas un poquito irregulares, lo que significa que primero hay que adelantar un poco la cadera para entrar y segundo hay que tener mucho cuidado aquí para no rematar a portería. Este interior es muy amplio, de hecho es el más ancho de los coches de esta comparativa y el segundo mejor por distancia para las piernas. Eso sí, a cambio es el peor por altura libre para la cabeza.
Como elementos de confort tenemos un par de puertos USB tipo C, pero desgraciadamente no hay salidas de aireación, de manera que podemos decir que en el Ford Focus hay luces y sombras. Por último, en el Seat León el ángulo de apertura de la puerta no llega ni de lejos a los 90 grados, pero en cambio este es el coche que más fácil nos lo pone para acceder al interior. Lo que notamos nada más sentarnos aquí es que esta banqueta es la más estrecha de todas, pero a cambio, curiosamente, el León es el que ofrece más espacio libre para la cabeza y también para las piernas, de manera que este es probablemente el mejor modelo si queremos llevar a 2 personas adultas detrás. Y también el peor si queremos llevar a 3, pero bueno, las cosas como son, ninguno de estos coches es bueno para llevar a 3 personas detrás cómodamente. Aparte de eso, y como detalle destacable, aquí tenemos salidas de aireación, control para el climatizador y 2 puertos USB de tipo C. Y tanto el León como en realidad todos estos coches traen un práctico reposabrazos central. Pasamos al siguiente apartado en el que vamos a echar un vistazo al puesto de conducción de cada uno de estos coches. Y para ello cedo la batuta al maestro Gustems. Pero ¿esto qué, Juan Carlos? Esto no es una batuta, esto es un palo. El Corolla lidera las listas de matriculaciones en España y por algo será. Es que es un coche muy agradable a la vista, es un coche que es muy agradable de conducir y también tiene un interior muy agradable. Y ciertamente los materiales en esta actualización última que hizo Toyota de este coche pues han mejorado, los acabados son buenos, los materiales son blanditos, a la vista tienen aspecto de buena calidad y el coche es muy confortable en general, es un coche muy equilibrado, quizás el más equilibrado de este comparativo. Encontramos una posición de conducción muy ergonómica, como acostumbra a ocurrir en los coches japoneses. En este caso tenemos una versión pues inferior de gama y tenemos asientos de tela y unos asientos que sujetan lo justo, con un volante que es también agradable, aunque tiene un aro un poco más delgado que el resto de competidores. Lo que sí tiene muy bien este coche es el cuadro de instrumentos digital. Es muy grande, tiene mucho colorido, ofrece mucha información y es fácil de configurar y de manejar a través de las teclas del volante. La pantalla central es un poco más pequeña que el cuadro de instrumentos y aunque tiene bastantes menús, ciertamente a nivel de colorido, a nivel de gráficos, queda claramente en inferioridad con respecto a sus rivales. Afortunadamente, en esta nueva generación del Corolla, Toyota incluyó la conexión de Apple CarPlay de forma inalámbrica y eso está bastante bien. Pero la verdad es que es bastante mejorable en cuanto a gráficos. En cuanto a funcionalidad y disposición de huecos en la consola central, pues tenemos el tradicional para dejar el teléfono aquí en la posición delantera, pero los huecos son un poco pequeños en comparación con sus competidores. Hay 2 portabebidas y una guantera central, pues un poquito pequeñita. Ciertamente es mejorable en este aspecto. Y también combina un poquito de piano black, lo justo. No molesta demasiado, pero sí que encontramos un poco de piano black que ya sabéis, es un poco delicado de mantener. El Opel Astra es de los 4 el que tiene el diseño del salpicadero más moderno. ¿Por qué? Porque utiliza esta solución tan manida últimamente de utilizar 2 pantallas digitales de 10 pulgadas unidas por un único vidrio y da un aspecto visualmente muy moderno, muy actual, muy digital. Son 2 pantallas de 10 pulgadas con buenos gráficos, con buenos menús, el cuadro de instrumentos digital es configurable y la pantalla central pues también tiene unos buenos gráficos, es fácil de utilizar, tipo smartphone y además tiene como virtud que el climatizador está separado, no es táctil, sino que podemos manejarlo a través de estos pulsadores de una forma muy clásica. A nivel de huecos está bien resuelto, tiene buenos huecos, cargador inalámbrico de móvil, aquí 2 portabebidas, huecos para dejar llaves, no faltan huecos, ahí está este cofre central que también sirve para apoyar el brazo en muy buena posición, está muy bien resuelto a nivel funcional. El gran defecto de este coche, el gran defecto de este salpicadero, pues que Opel ha optado por utilizar muchísimo piano black y ya veis, esto en 2 días está rayado y además está muy sucio, constantemente hay que ir limpiando y ciertamente, aunque los acabados son buenos, los ajustes son buenos, hay plástico y solo en la parte inferior y apenas se nota, está bien disimulado, todo se ve muy bien resuelto, lo cierto es que el piano black lo acaba por estropear ciertamente. El Astra también destaca por tener unos asientos muy bonitos, muy cómodos, que sujetan muy bien el cuerpo y además es junto con el Seat León el único que tiene regulación eléctrica.
Los asientos del Ford Focus también son muy cómodos y además tienen algo que las personas de mi estatura pues agradecemos, que es una regulación de longitud de banqueta. A veces son banquetas muy largas y nos molestan y aquí podemos acortarlas un poquito. Además es una buena posición de conducción, tiene un estilo bastante deportivo. El volante para mi gusto es un poco grande, pero sí que tiene un buen agarre, es bastante agradable de llevar. Este coche también destaca por tener la pantalla central más grande de los 4 competidores, son 12,3 pulgadas. Una pantalla que tiene buenos gráficos, lo que ocurre es que tiene muy poco colorido y además tiene como defecto el hecho de que tiene el climatizador incorporado, no tenemos botones pulsadores físicos para manejarlo, todo tiene que ir a través de la pantalla. Después tenemos también un cuadro de instrumentos digital y que tiene un buen colorido, ofrece buena información y se ve perfectamente. A nivel de funcionalidad, pues también está bastante bien conseguido, los huecos son buenos, hay un cargador inalámbrico de móvil, además hay conexiones USB-C y USB convencional, tenemos portabebidas, un cofre que es un poquito pequeño, pero es bastante profundo, y en definitiva está bastante bien, es bastante funcional. Lo que ocurre es que los acabados pues no son los correctos. La verdad es que es quizás de los 4 que tiene los acabados más pobres, no solo porque se utiliza mucho plástico que está a la vista, sino que también los ajustes, mirad esta consola cómo se mueve. Así que este es un punto mejorable claramente en este Ford Focus. Y como punto positivo es que tiene un techo solar que llega hasta las plazas traseras. Magnífico. El Seat León en este acabado FR es el único junto con el Astra que tiene regulación eléctrica de los asientos. Unos asientos, por cierto, muy bonitos también, bastante deportivos, que sujetan bien el cuerpo y se notan muy cómodos. Se acompañan además de un volante de 3 radios muy deportivo, achatado en su parte inferior, con el logo FR, con costura en rojo, todo muy racing y que además genera una buena sensación de conducción porque tiene un buen agarre. Se combina también con un cuadro de instrumentos digital, el que más se puede configurar de los 4 de este comparativo. Es un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, un buen tamaño, lo mismo que la pantalla central, también tiene un buen tamaño, tiene buenos gráficos, buenos menús, fáciles de utilizar, mucho colorido. Lo que ocurre es que en este caso también tenemos el climatizador incorporado en la propia pantalla, y esto a no todo el mundo le gusta. Sí que es cierto que hay unos botones aquí, unos botones táctiles que sirven para subir y bajar la temperatura y para también modificar el volumen de la radio, pero ciertamente no son demasiado precisos. Por otro lado, a nivel de funcionalidad, huecos bien resueltos, un buen hueco aquí para poder colocar el móvil, con 2 tomas USB-C muy actuales, portabebidas y también un cofre central con una buena capacidad y que además permite que podamos apoyar el codo mientras estemos conduciendo y por lo tanto la postura de conducción es bastante cómoda. A nivel de acabados, ciertamente el diseño es muy germánico, es un poco sobrio en comparación con el que vemos con el resto de sus rivales, pero los ajustes son buenos, los materiales se ven de calidad y eso sí, hay bastante plástico en las partes inferiores, pero en realidad los ajustes son bastante correctos. Después de tanta información llega el momento de hacer una pausa para el cariño, porque el cariño es una cosa muy grande. El nuestro ya sabéis que lo tenéis, y si queréis demostrarnos el vuestro, qué mejor manera de darle al botón de me gusta, y si nos queréis, suscribirse. Seguimos adelante para hablaros sobre las variadas motorizaciones de estos vehículos. Nos la presenta el señor Abarca. Empezamos por el Toyota Corolla, que solo puede ser híbrido convencional y estrena nueva mecánica. Hablamos de la 140H, que ofrece 140 caballos, aunque el motor de gasolina es el mismo que hasta la fecha, el 1.8 de 98 caballos, pero cambia su motor eléctrico, que ahora ofrece mucha más potencia, en concreto 70 kilovatios, que al cambio serían unos 95 caballos. Y como es híbrido convencional, pues tiene la pegatina Eco de la DGT, con todas sus ventajas. El Opel Astra monta un motor de gasolina desarrollado por el grupo Stellantis. Es un motor ya conocido que monta, por ejemplo, su primo hermano, el Peugeot 308. Hablamos del tricilíndrico, turboalimentado, 1.2 litros con 130 caballos, que en este caso se asocia a un cambio automático por convertidor de par de 8 relaciones, aunque también se puede pedir con cambio manual de 6 marchas, y como no hay hibridación, tiene la etiqueta C de la DGT.
Hablando de hibridaciones, Ford ofrece en el Focus dos variantes del reconocido o conocido motor tricilíndrico de 1 litro con 125 caballos. Lo podremos elegir de gasolina, como los de toda la vida, o microhibridado con un sistema de 48 voltios que obtiene la etiqueta Eco de la DGT. En los dos casos, la transmisión será manual de 6 velocidades. Y para el SEAT León hemos elegido la mecánica más potente de gasolina, sin hibridar, es decir, el 1.5 TSI de 130 caballos, precisamente un motor que ya os contamos en una prueba que tuve el placer de realizar. Si queréis saber cómo va este motor, solo tenéis que ir a verla. Y en este caso la tenemos asociada al cambio manual de 6 velocidades, aunque también se puede pedir con el cambio de doble embrague de tipo DSG. Ahora sí, nos ponemos en marcha. ¿Y quién mejor para conducir estos coches que don Luis Miguel Reyes? Bueno, a ver, yo prefiero los circuitos, pero yo me adapto a todo, ya sabes, no hay problema. Esa es la actitud, Luismi, y por eso te queremos. Así que, dale, torete, que he robado. El Corolla es el más potente del comparativo con 140 caballos. Y el sistema híbrido en esta quinta generación es mucho mejor, mucho más eficaz que la anterior, especialmente por la potencia del motor eléctrico. Ahora la respuesta es inmediata, la verdad es que acelera muy bien. El Corolla monta el cambio CVT, que la verdad es que ha mejorado sensiblemente, es súper cómodo por ciudad, súper suave y responde, incluso en carretera, responde mejor que en la anterior versión. Es verdad que al final, si buscamos una conducción un poco más alegre, pues sigue penalizando, pero debo decir que ha mejorado sensiblemente. Dinámicamente, lo cierto es que se nota que es un coche enfocado al confort y al uso cotidiano, que sea cómodo, pero tampoco desentona en otras circunstancias. Es decir, tiene una suspensión blanda, pero que no es excesivamente blanda, no balancea en exceso, aguanta bien la trayectoria y va acompañado de una dirección también muy suave, pero precisa y que transmite bastante. Lo que en conjunto hace que sea un coche muy agradable de conducir, muy eficaz, con facilidad y sobre todo muy cómodo en vías rápidas y en ciudad especialmente. El Corolla es el único del comparativo que lleva multibrazo trasero, algo que le otorga ventaja en este apartado frente a las barras de torsión del resto. Por el contrario, esta unidad de pruebas monta unas llantas de 16 pulgadas y neumáticos de perfil alto que le penalizan un poco respecto a sus rivales de hoy en zonas viradas. En modo Sport, la respuesta en la zona baja del cuentavueltas es inmediata y contundente, y le permite ser uno de los mejores en este aspecto. El motor 3 cilindros y de 130 caballos del Astra, la verdad es que resulta más que suficiente para ofrecer un funcionamiento fantástico. Es verdad que a bajas vueltas le cuesta un pelín, pero justo pasamos las 2000 vueltas, empieza a empujar hasta las 6000, que es donde se acaba todo, pero empuja con fuerza, bastante lineal y, como digo, suficiente para moverlo sobradamente y tener además unas buenas prestaciones. Como suele ocurrir con los motores de 3 cilindros, al inicio a bajas vueltas vibra un poquito, pero después se suaviza y, eso sí, es un poco sonoro. Esta versión vamos con un cambio automático de 8 velocidades, que lo cierto es que resulta muy suave, con la transición de las marchas es súper suave, prácticamente ni se nota si no vamos muy deprisa o si no buscamos un uso muy radical, es decir, si estamos en una carretera revirada y aceleramos de golpe, sí que entra una marcha, baja la marcha, después cambia, cuando sueltas entra la marcha siguiente, es decir, es un cambio ideal para ir por ciudad, súper cómodo, para ir en zonas rápidas, que ni se nota, pero si buscamos una condición un poquito más alegre, resulta un poquito lento y tiene este desacuerdo que a veces entra una marcha más larga cuando estás a punto de frenar, etc.
Pero eso se soluciona bastante con el modo Sport, que hace la respuesta más inmediata, porque el Opel, igual que el Corolla, tiene la posibilidad de conducir en normal, en Sport y en Eco, y con el modo Sport además podemos utilizar las levas, y eso da un poquito de vidilla y lo hace bastante mejor para poder disfrutar un poquito en zonas viradas. Dinámicamente es un coche principalmente cómodo, es fácil de conducir, es un coche que pronto te da la sensación de que lo has llevado siempre, y tiene un traslado de suspensión y una dureza de dirección muy equilibrada, es decir, no destaca especialmente en ningún lado, pero lo hace fácil. Es un coche que tiene la suspensión tirando a blanda, pero que no hace que balancee demasiado si estamos en zonas viradas, y la dirección no es tan suave como la del Corolla, pero tiene un tacto un poquito más duro, que a mí particularmente que yo prefiero, pero sin ser dura e incómoda, es decir, priva la comodidad y también la eficacia, la verdad. Pues así es, el Astra mezcla muy bien confort y eficacia, y se coloca como una buena opción entre sus rivales. Aunque en carreteras de curvas se desenvuelve bien, apetece más conducirlo en vías rápidas, donde ofrece un buen aplomo y confort. El tacto del pedal de freno es algo blando, pero la frenada es eficaz. El otro 3 cilindros del comparativo junto al Opel es el Ford Focus, pero tiene 125 caballos, es decir, es el menos potente de esta comparativa. Sin embargo, es sorprendente lo bien que responde este motor. Es cierto que hasta las 2000, justo las 2000, es un poquitín perezoso, pero a las 2000 se nota cómo entra el trabajo del turbo, cómo empieza a acelerar, y sube de una manera muy lineal hasta las 6000, de una forma muy uniforme. Es verdad que no te da ninguna sensación, solamente cuando entra a partir de 2000 que sí que notas un tirón importante, pero después es muy lineal, parece que no corre, pero de verdad que corre y que acelera constantemente muy bien. Todo esto es bueno, la parte menos buena es que es un pelín ruidoso, y sobre todo cuando va subiendo de vueltas, pues se nota, pero bueno, la verdad es que tengo que decir, yo diría que no maravillas, pero casi de este motor. El cambio es manual, 6 velocidades, y bueno, tiene un buen tacto. Cuando entras las marchas no tiene apenas juego, bastante preciso, no hay ningún secreto, un cambio manual que funciona bien. Bueno, el Focus creo que no es ninguna sorpresa. Dinámicamente, por el momento, es el que más me ha gustado. Falta probar el Seat León, pero respecto al Corolla y al Opel, la verdad es que se muestra más efectivo. Ojo, ahora estoy hablando en zonas viradas, en autopista, en ciudad, pues por ejemplo en ciudad, tanto el Corolla como el Opel, con cambios automáticos, pues ya tienen una cierta ventaja en comodidad, ¿no? Pero dinámicamente, en zonas de curvas, en carreteras viradas, el Focus es muy eficaz, sobre todo porque el talado de suspensión es el más firme respecto a los otros dos que hemos comentado, y la dirección tiene muy buen tacto, el volante también, el volante tiene un grosor muy bueno a mi gusto, y la dirección es rápida y bastante precisa, y ese conjunto lo hace, de momento, lo hace estar por delante de sus dos rivales que ya he probado. Está claro que el Focus funciona muy bien en zonas viradas, pero ojo, también lo hace en vías rápidas.
ya que ofrece sensación de aplomo y una buena estabilidad en virajes largos y rápidos. El pedal de freno tiene un tacto un tanto raro, ya que es un poco blando al inicio para endurecerse bastante a mitad de recorrido. Frena bien, pero hay que acostumbrarse a ello, o quizá solo sea un caso concreto de esta unidad. El León es el otro 4 cilindros del comparativo y también es el más veterano. Tiene un motor que ofrece una respuesta muy buena. Es verdad que a bajo régimen es un poco perezoso, pero una vez superadas las 3000 empieza a estirar de una forma contundente y lo hace ser muy eficaz y muy fácil de conducir y muy agradable además. Es el más silencioso del comparativo y bueno, es un motor que permite, en este caso que es manual, el cambio, pues permite ir con marchas largas y tener una conducción muy tranquila y muy cómoda, diríamos. Pues como habéis visto en el comparativo, hay 2 modelos automáticos, 2 manuales. Este, como he dicho, es manual y bueno, no tiene mucho secreto. El guiado es bueno, es preciso, se maneja muy bien, pocos secretos, pocos defectos. Tengo que decir que el León me ha sorprendido un poquito, no mal, pero sí que yo esperaba que fuera un poco más, digamos, deportivo, o un tacto un poco más deportivo, con una dirección más directa, y no lo ha sido tanto. De hecho, en mi opinión, se ve superado por el Ford Focus en este sentido, pero por contra es un coche muy cómodo en todos los aspectos, porque es verdad, no destaca especialmente en nada, pero va bien en todo. Es decir, si vamos a velocidad suave, tranquila, tiene motor, te deja funcionar sin tener que usar mucho el cambio, todo, o sea, tiene bajos, funciona en cualquier situación que podamos estar. La dirección es precisa, no tiene la rapidez de la del Focus y quizás tampoco la precisión, pero es muy buena. Yo diría que quizás sea la segunda dirección más eficaz del comparativo. Y por lo tanto, al final, aunque me ha sorprendido un poco, digamos, que no ha sido tan ágil como yo esperaba, es un coche, como diría nuestro amigo Gerard, un coche redondo para un uso cotidiano, es cómodo, es confortable, no hay nada que objetar. Solo que ya sabéis, yo siempre le busco un poquito el tema deportivo, y en este aspecto, no deportivo, pero sí de conducción más sport, y en este aspecto el Ford Focus hoy se lleva la parte más alta del podio. Pues si el Focus se sube al primer cajón del podio, el SEAT, pese a ser el más veterano, se queda cerca de él gracias a su confort, suavidad de marcha y poca sonoridad. La relación del cambio es algo larga en busca de buenos consumos, pero le penaliza un poco en zonas viradas si queremos realizar una conducción sport. Si es así, tendremos que recurrir a la zona alta del cuentavueltas y eso implicará utilizar más el cambio. Pasando al apartado del consumo, las mediciones realizadas durante nuestra prueba arrojaron resultados bastante predecibles, a decir verdad. El Toyota Corolla, con su motorización híbrida convencional, obtuvo un promedio más propio de un diésel, solo 4,5 litros por cada 100 kilómetros. El Ford Focus híbrido ligero se situó en el esperado segundo lugar, marcando 5,3 litros. El Seat León, con su cambio manual de 6 relaciones bastante largas, quedó bastante cerca, 5,6 litros, mientras que el Opel Astra, el único con cambio automático, fue también el único en superar la barrera de los 6 litros, 6,1 para ser exactos, y el único en distanciarse, aunque fuese por poco, del consumo homologado. Después de disfrutar al volante de estos coches, llega la hora de sufrir un poquito, más que nada porque vamos a conocer sus precios. Arranquemos la tirita. El Toyota Corolla, solo disponible en España como híbrido, tiene en su versión 140H un precio base de 26.400 euros, que es lo que cuesta con el acabado Active Plus.
La unidad probada sube a 27.200 euros únicamente por el sobreprecio de su pintura roja, ya que todo lo que habéis visto viene de serie, incluyendo sus llantas de 16 pulgadas. Las llantas son precisamente el único opcional que se ofrece, pero siempre en dicha medida para este nivel de equipamiento. El Opel Astra de gasolina de 130 caballos arranca con un precio ligeramente inferior, los 25.050 euros que cuesta con el acabado Edition. Pero si queremos cambio automático tendremos que subir al acabado GS, con el que cuesta 29.350 euros. Dicho acabado es el más parecido al Ultimate del que presume nuestra unidad, pero que ya no está a la venta. Básicamente es el mismo, pero las llantas del GS son de 17 pulgadas y no de 18 como las que veis aquí, y la tapicería de Alcantara es opcional. Con ese extra y con este color amarillo tan pintón, el Astra GS cuesta 30.389 euros. El Ford Focus con motor híbrido ligero de 125 caballos tiene un precio de partida más elevado, 31.034 euros, pero no olvidemos que actualmente el nivel de equipamiento más básico no tiene nada de básico, pues se trata del acabado deportivo ST-Line con suspensión rebajada y llantas de 17 pulgadas. El ST-Line X de nuestra unidad añade cristales tintados e instrumentación digital entre otros detalles, y eleva su precio a 32.184 euros, 32.733 euros con este bonito color azul. Por último, el Seat León con motor de gasolina de 130 caballos es el que plantea el precio inicial más asequible, pues con el nivel de equipamiento Style XS, que trae de serie llantas de 16 pulgadas y faros LED, cuesta 24.560 euros. Dicho esto, saltar a la versión deportiva FR supone saltar a los 26.350 euros. Y si lo queremos tan equipado como este León FR XL, con sus llantas de 18 pulgadas y tapicería dinámica, nos acercaremos peligrosamente a los 30.000 euros, 29.479 en este caso. Todo esto está muy bien, pero los más despabilados ya sabéis que el mejor lugar para encontrar las mejores ofertas es... Bueno, somos nosotros, porque en coches.net tenéis a vuestro alcance la mayor variedad de unidades nuevas y de ocasión para el Toyota Corolla, el Opel Astra, el Ford Focus y el Seat León. Eso es así. Total, ahora que ya conocemos lo más mejor y lo más peor de estos cuatro coches, os vamos a contar con cuál nos quedamos cada uno de nosotros. Pues yo me quedo con el Ford Focus. Básicamente siempre elijo un Ford cuando los pruebo porque tienen ese tacto de chasis más deportivo que el resto, que a mí personalmente es lo que me gusta. Pues yo me quedaría con un coche que tuviese la carrocería del Opel Astra, el chasis del Ford Focus, el motor del Toyota Corolla y el cambio manual del Seat León. Pero como eso no existe y no va a existir, me quedo con el Toyota Corolla, porque es un coche muy agradable de conducir, porque tiene un motor bastante potente y porque además es híbrido, que funciona parcialmente en modo eléctrico, y eso también me gusta. Pues yo, como Néstor, me quedo con el Ford Focus, por su tacto deportivo y también por su motor, porque aunque es el menos potente, y es verdad que abajo es un pelín perezoso, después sube de un modo muy lineal y achucha bastante. Pues yo voy a ser el menos original del grupo y me voy a quedar con el Seat León, principalmente porque creo que me estoy haciendo mayor. Es verdad que este coche tiene detalles que no me gustan, como esos mandos de la climatización, estos escapes falsos que no pegan ni con cola, y el color blanco lavadora no acaba de convencerme tampoco, pero es un coche suave, agradable, silencioso. Lo dicho, que ya se me nota el paso de los años, no sé. Pero vamos, que estas solo son nuestras opiniones, y como aquí las únicas que importan son las vuestras, por eso yo os pregunto, ¿con cuál de estos coches os quedaríais? O tal vez con otro completamente distinto. Estamos deseando leer vuestras opiniones, así que comentemos amigablemente.